el hecho de que yo esté aquí arrancó como una conversación que tuvimos Santiago y yo antes de que el libro se publicara, hace ya bastantes meses, más o menos en septiembre del año pasado en Popayán, donde a la sazón ambos estábamos dando unas charlas allí. Y a raíz de esa conversación, pues yo me interesé muchísimo en todo el trabajo que estaba haciendo Santiago, un trabajo de arqueólogo, creo que no hay otra palabra que lo defina mejor. Y unos meses después, cuando pues, Santiago me invitó a presentar el libro, me lo entregó, realmente para mí fue una sorpresa enorme encontrarme con este trabajo, con el resultado, digamos, o con uno de los resultados, porque me imagino que esto también es una cosa a largo plazo, ya nos contarás, en la que, pues, no solamente había hecho un trabajo de arqueólogo, sino que había hecho un trabajo minuciosísimo de contextualización de lo que era la fotografía en esa década. Y leyendo el libro, pues a mí me surgía cada vez se me iba como configurando un mapa de lo que era, de lo que significó la fotografía justo en ese momento. Luego también ya nos contarás cuáles fueron las razones que te llevaron a elegir esa década o esa década te eligió a vos, etcétera. Pero efectivamente la impresión que uno se lleva delante del libro es que algo pasó en esa década y algo que sigue de alguna manera determinando el modo en que estamos pensando la contemporaneidad ahora mismo. Eh, y más en un país donde no abundan los estudios sobre cultura visual, ¿no? Me pareció que estamos de verdad ante un libro que no se me viene otra palabra que acontecimientos, un libro muy importante, muy importante que Santiago haya hecho ese trabajo, que se haya tomado todo el trabajo de explorar, de sacar a la luz materiales, autores. Y, y bueno, dicho esto, ya pues quería empezar la conversación. Hola Santiago. Y quería un poco, pues, empezar por la pregunta tonta, la pregunta de Reina de Belleza, y es, ¿cómo empezaste a trabajar en esto? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Hubo como un momento fundacional? Sí, muy bien. Bueno, yo ante todo quiero agradecerles a todos los que están acá porque, pues, como se imaginarán, dentro de un campo tan reducido, no sé si me oyen, Sí. como el de los estudios en fotografía, uno piensa que si bien, que como está solo trabajando y escribiendo, pues el público también va a ser como muy reducido, y estoy pues muy complacido y muy agradecido con ustedes que estén acá. Desafortunadamente, Lucas Ospina, el director del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, que es quien, digamos, le abrió la puerta al libro y gracias a quien lo produjimos, junto pues a la Universidad, Ediciones Uniandes, no estaba a llegar más tarde, tenía otra cosa hoy, pero pues quiero empezar agradeciendo a la universidad por el esfuerzo de apoyar este libro que surge, es como el resultado, no sé si es un resumen, pero sí es una selección de textos que conforman mi tesis doctoral. Yo estudié en Barcelona, hice mi doctorado en Barcelona. Curiosamente, el libro ya tiene, los textos empezaron a ser escritos hace 9 años, en el 2005. O sea, el libro fue escrito entre el 2005 y el 2006 y tomó casi 10 años que se publicara. Esto pues tiene como muchos riesgos porque uno piensa, bueno, esta investigación, el mundo ha cambiado, Photoshop, Instagram, todo ha cambiado, pero pues es uno de los riesgos que se están aquí tomando, que asumí. Creo, así un poquito con soberbia, que el libro resiste, aguanta, ustedes pues me dirán. Pero bueno, surgió como un poco de venir trabajando sobre los artistas colombianos contemporáneos. Mis trabajos anteriores de maestría conducentes al doctorado eran sobre José Alejandro Restrepo y Miguel Ángel Rojas. El trabajo de José Alejandro que escribí sobre José Alejandro Restrepo está publicado en la revista Ensayos de la Universidad Nacional, y el trabajo sobre Miguel Ángel Rojas pues lo propuse un premio y ganó uno de estos premios de ensayo del campo del arte en Colombia. Se publicó en el 2005 y es un libro que tuvo como un tiraje muy reducido, 500 ejemplares, casi todos
se distribuyeron en bibliotecas públicas en todo el país, que es lo que uno pues, más quiere que suceda con un libro, y un reducido número, creo que 100 copias salieron a la venta. Entonces, es un libro poco conocido, es un libro que no, digamos esos libros como por decirlo así del momento, ¿no? Que cuando salió alguna gente lo vio, lo compró, se enteró, mucha menos gente lo leyó, pero pues el libro está ahí y existe. Y mirando el trabajo de Rojas y por investigaciones anteriores que yo venía desarrollando, pues me di cuenta que los años 70 era un periodo muy interesante porque había una verdadera, ¿por qué no?, pasión por la fotografía. Si uno mira, muchos de los artistas surgidos en esa década en todo el país quieren utilizar la fotografía, piensan en la fotografía y citan la fotografía. Ustedes ven, por ejemplo, a Óscar Jaramillo en Medellín, a Óscar Muñoz en Cali, a Alfredo Guerrero en la costa, a Santiago Cárdenas en Bogotá y a muchos otros que en sus obras, que podían ser en pintura, en grabado o en dibujo, estaban utilizando la fotografía, estaban citando la fotografía. Entonces, a mí siempre me habían llamado la atención ciertos artistas como Camilo Lleras, como Álvaro Barrios, que también utilizaban la fotografía, como Eduardo Hernández, que, pues, que no se puede decir que era un fotógrafo, ni que, bueno, que tiene una obra con fotografía, y poco a poco me fue conduciendo digamos, el interés a plantear que mi tesis doctoral fuera sobre este periodo en fotografía. Creo que tuve mucha suerte porque estudié digamos, con profesores y con profesoras de mente muy abierta. En este caso, pues, mis trabajos los dirigía Ana María Guasque, que todos conocemos porque ha venido varias veces a Colombia, y Lourdes Cirlot. Y decidí hacer mi tesis con Lourdes Cirlot porque me sentía más afín a su forma de ser y digamos, como a su perfil y a su interés histórico. Y ella, pues de una manera también muy arriesgada, pienso yo, y que agradezco mucho, me dio vía libre, me dijo, si usted quiere, no sé casi nada de su país, no conozco su país, pero si es lo que usted quiere investigar y sus trabajos anteriores, pues están muy bien, pues adelante. Y esto me condujo como a la primera, creo como condición temática que tiene el libro, y es tratar de mostrar la historia de Colombia. Yo sabía que eventualmente me iba a tener que enfrentar a un jurado de 3 o 5 profesores que no iban a saber nada de Colombia, no mucho, y que tenía que garantizarles que a través del texto que yo quería escribir ellos podían entender cuál había sido nuestra historia, qué nos había pasado, cómo éramos, cómo sentíamos, cómo era nuestra economía, cómo había sido nuestra historia, y esos pues son como unos retos un poco irracionales que uno se impone, es como una cosa totalmente instintiva que uno dice, ¿por qué no? Yo puedo hacer esto y lo quiero hacer. Y bueno, y me vine para Colombia, y casi que como la primera herramienta, el primer instrumento que tuve es un libro muy bueno que editaron Marcos Roda y Roberto Rubiano, que se llama Fotografía Colombiana Contemporánea, o Fotografía Contemporánea Colombiana. Y este libro tenía muy bien editado, era como una especie de directorio de los fotógrafos que estaban activos en el momento. Y fue como muy interesante que pensemos que fue hace 10 años, encontrar las fuentes. No había fuentes, creo que todavía no tenemos fuentes como de las cuales agarrarnos, que es como la segunda condición que tiene la investigación, y era pues hacer algo casi que sin recursos, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, pensar hoy que uno quiere escribir sobre Marta Traba, pues no solo va a encontrar los textos de Marta Traba, sino va a encontrar escritos, muchos escritos sobre Marta Traba, ¿no? Pero en el caso de la fotografía, pues no había nada, no había mucho, pues libros, el libro de la historia de la fotografía en Colombia de Eduardo Serrano, que también fue muy útil. Entonces tuve que acudir a los fotógrafos directamente, lo cual fue como pues lo mejor que yo creo que le pudo pasar a la investigación. Entonces es una investigación, digamos, que se fue formulando y fue tomando cuerpo gracias a las entrevistas con fotógrafos que estuvieron activos en esa década, y cada uno me iba dando el teléfono de otro, y así pues era muy emocionante, y nos citábamos, por ejemplo, al lado del edificio del Tiempo en La Jiménez con Enrique Benavides, que trabajó toda su vida ahí, y a otros los visitaba, como el caso de Camilo Lleras y Jaime Ardila, que eran muy difíciles de encontrar porque se habían retirado del arte, no querían saber nada del arte, y Javier Sandoval me pasó sus datos,
a encontrar a alguien como Carlos Caicedo, ¿no? Que ustedes se sientan con Carlos Caicedo y él no dice nada. Entonces, ustedes le preguntan cosas y él mueve la cabeza y uno duda si está afirmando o negando, pero entonces su sola presencia ya. Hay una cosa que me llamó mucho la atención del libro y es justamente la metodología, porque eh, vos sos muy consciente cuando empezás a escribir el libro de que, digamos, todo el modelo autoral ha entrado en crisis. Es decir, todo el modelo que montó Newhall desde el MoMA, etcétera, etcétera, entró en un momento en crisis y sin embargo vos de alguna manera recuperás ese modelo autoral, pero no haciendo como geografías de cada autor, digamos, no yéndote a probables psicologismos, digamos, de cada genio, digámoslo así, sino que precisamente emprendes una labor de contextualización, que yo creo que eso es uno de los grandes, o sea, primero ese giro y luego la manera en la que contextualizas, ¿no? Todo esto de cómo aparece de repente un relato de tipo económico sobre la economía agraria en Colombia en ese momento y cómo influía eso en la manera en que se estaban produciendo determinadas imágenes asociadas, por ejemplo, al movimiento campesino, con el caso de Gar, que luego ya también quería preguntarte cómo llegaste a ese archivo, es decir, ¿cómo fuiste trabajando la metodología? Bueno, creo que, bueno, yo creo que parcialmente las entrevistas me dieron las claves, porque un fotógrafo le cuenta a uno desde el lugar donde se hizo una imagen hasta el tipo de película que utilizaba. Y esto le permite a uno entender, por ejemplo, por qué llegaban unas películas y no otras, por qué llegaban ciertos tipos de cámaras, por qué se hizo una foto, para quién se hizo, porque la fotografía pues tiene esa condición de que siempre está inscrita en medios de circulación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gar trabajó para el INCORA y acompañó la reforma agraria. Y su archivo, si lo quieren consultar, porque es una fortuna que se salvó y estos archivos que están mencionados en el libro, pues muchos de ellos están en riesgo, lo adquirió el Museo Nacional. Entonces, es un archivo notable, maravilloso. Es un fotógrafo, yo creo que de dimensiones internacionales, pues de primera línea, como lo es Carlos Caicedo, como lo es Francisco Carranza, y son, como tú dices tú, puede que no sean genios, pero son fotógrafos increíblemente talentosos y prácticamente desconocidos. En el caso de Gar llegué a él también por el libro, no recuerdo muy bien, pero lo terminé visitando en su casa, en su apartamento, y como un momento muy bonito porque yo le preguntaba, pero ¿usted cómo hacía esta foto? Y entonces él trabajaba con una Rolleiflex y me dijo, yo hacía las fotos así, y en un gesto muy, muy bello me mostró cómo se agachaba, miraba con el visor por encima y hacía esas fotos, esos enfoques que uno ve en él, donde el campesino o la persona retratada siempre está dignificada, ¿no? Siempre está vista digamos, con mucho orgullo, con maestría, pero siempre puesta en alto, ¿no? Pero ahí, no, está bien, se trata de que nos perdamos. Pero hay como de todas maneras sí que habría como una diferencia entre, digamos, Luis B. Ramos, ¿no? Y toda esa fotografía que está muy influida bien por Matisse o por o por la fotografía mexicana o mexicana de esa época, la manera en la que aparecen los sujetos, digamos, y lo que luego van a aparecer en esta década, ¿no? Yo creo que se produce un cambio y en el libro se puede ver muy bien esa transición, ¿no? Hay unas maneras de encuadrar que obviamente hay unas deudas con esos maestros de los años 20, 30, pero en los años 70 realmente, y el caso de Gar me parece paradigmático, se produce realmente una transformación en la manera de encuadrar, en la manera de acercarse al objeto. No sé si estés de acuerdo, pero al menos esa es la impresión que me llevé leyendo. Sí, yo no había reflexionado sobre eso, no lo había pensado mucho, pero el otro día, hace como un mes, estaba leyendo una tesis muy buena sobre Jorge Silva, también que está inédita, una tesis de maestría, y en uno de los apartes de la tesis, la estudiante citaba a Jorge Mario Múnera, y Jorge Mario Múnera decía, en esa época todos estábamos influidos por la televisión en blanco y negro,
y fue algo que a mí me desconcertó, porque uno siempre está pensando en Luis B. Ramos, en Leo Matiz, Claro. en los fotógrafos mexicanos, en la fotografía de Time y Life, pero no, la televisión es como ese medio maldito, ¿no? Y no, yo quería que siguieras más o menos contando todo el tema de la recopilación gradual del material, cómo finalmente terminaste haciendo esas subdivisiones del libro. Vale. Bueno, hay como, voy a contarles, a mí me gusta hablar desde el lugar en el que estoy, del que estoy, porque no tengo otro lugar desde donde hablar. Entonces voy a continuar. Sí, sí. De todas estas entrevistas salieron muchas grabaciones y muchas horas de grabación. Yo las hice como con demasiado afán porque me iba a vivir a Brasil, me iba a vivir a Río. Estas entrevistas fueron hechas en enero del 2005, la primera fase de entrevistas, y me llevé a Brasil muchísimas horas de grabación y me encuentro yo en Río en febrero, época de carnaval, encerrado en un apartamento con una grabadora, adelantando y atrasando el cassette, ¿no? Y ustedes se pueden imaginar lo frustrante y lo desesperante que es que pase un carro y pite, ¿no? O que alguien hable o que suene el teléfono porque uno pierde la palabra, y volver atrás, y volver adelante, y volver atrás. Y es algo que les recomiendo y les pido que por favor nunca lo hagan, porque es una buena forma de arruinarse uno parte de su vida. Y sin embargo, pues bueno, a partir de esas fuentes, y viviendo en Brasil y en una época, digamos, otra vez, hace 10 años en que Internet estaba tan poco desarrollado, pues empecé como a tratar de encontrar todas las claves que me pudieran ayudar a ilustrar la historia de esas imágenes y de lo que esas imágenes se trataban. Posteriormente yo volví y empecé una nueva serie de entrevistas. Me sucedió algo que fue como muy bueno, y es que en una de ellas se me acabó la batería, creo, o se me quedó la grabadora, y con la persona que estaba, no me acuerdo quién era, pues vi el cambio inmediato, cómo se tranquilizó. Fue una cosa que me asombró, ¿no? Y el diálogo empezó a cambiar, la conversación cambió, la entrevista cambió, se empezaron a revelar como otras cosas, y desde entonces, pues yo no quiero ver una grabadora. Pero bueno, pero un poco, digamos, hablando y saliéndome mucho del tema y hablando de la técnica de la entrevista, me pareció muy curioso. El otro día estaba leyendo un libro de entrevistas de este periodista Silva, que entrevista deportistas, un libro de entrevistas a deportistas, bueno, deportistas colombianos, y él dice en la introducción que el mejor entrevistador es uno que parece que se está quedando dormido, que empieza a hablar con su entrevistado y paulatinamente entra en un estado como de... Y entonces ahí es cuando suelta una pregunta, ahí es cuando sale una buena pregunta. Entonces, quiero disculparme con los fotógrafos que están acá, si están en el libro, si las entrevistas están, que es uno de los problemas de la entrevista. Y una después dice, pero yo no hablo así, yo no dije eso, yo, ¿no? Si hay alguna cosa que no les gusta, me lo dice. Y además es muy bonito también darse cuenta de que la impresión de que al mismo tiempo los textos de los que echas mano también son documentos, ¿no? Es decir, los testimonios de los fotógrafos realmente son una parte muy importante del libro. Y ahí también quería volver a un tema, y es que ahora que te hacía la pregunta de volver al modelo autoral de esta manera como tan retorcida y tan inteligente con la que vos lo retomás, en un momento del libro haces una afirmación que me parece muy pertinente. Decís, era importante rescatar a estas personas con nombre y apellido, porque precisamente muchos de ellos no están nada visibilizados, porque además se da una circunstancia muy curiosa, y es que muchas de las biografías de estos fotógrafos, en muchas de las biografías de estos fotógrafos uno se da cuenta de que son gente autodidacta, muchos de ellos, gente que empezó trabajando en las redacciones de los periódicos haciendo oficios, y es muy interesante ver
en el libro también cómo esa gente se va adueñando del medio y es la gente que termina de alguna forma mostrándote los espacios de esa década desde una mirada completamente inédita, una cosa nunca vista, digamos, ¿no? O sea, Sí, sí, y esto es como, creo que este tipo de investigaciones son como de salvamento, ¿no? Como decías tú, son como arqueologías donde uno está viendo, digamos, archivos que están al borde de la desaparición. Uno de estos fotógrafos fallece y su familia de pronto no entiende el valor de lo que tiene y fácilmente esto se pierde, se bota, los archivos del tiempo del espectador ya no existen, estos periódicos botaron todo lo que tenían, no se le dio valor en su momento, el último archivo que, que digamos que está siendo recuperado de una forma bien interesante es el del espacio, porque muy recientemente, pues, ustedes han visto, el espacio lo tumbaron, están haciendo una torre, una gigantesca, y el archivo tiene una historia que la conozco de oídas, así que no puedo decir muy bien qué es lo que ha pasado, pero está circulando, digamos, los restos están circulando. Y hay un artista como Andrés Orjuela, un artista joven, que está trabajando con ese archivo. Entonces, algo va cambiando, hay como minúsculos cambios que ayudan, ¿no? A que las... porque eso sí que es una cosa que nos diferencia de otros países de América Latina, donde sí que se ha trabajado pues se ha tenido más conciencia del valor de esos archivos, ¿no? De hecho, hace unos años, por ejemplo, se descubrió, o se redescubrió, porque ya los mexicanos lo conocían, pero está el caso de Metinides, que es un gran fotógrafo que hacía fotos de esas fotos de sucesos, ¿no? De la crónica roja y de accidentes de carros y de trenes descarrilados. Y aquí parece que no existía, o apenas o es una conciencia incipiente, ¿no? Sí, sí, así es. Mm, creo que con pocas excepciones, como las de la editorial La Silueta, no se está pensando en la historia de la fotografía, no se está pensando en el patrimonio visual histórico que tenemos. Hay como causas que creo que tú mencionabas una de ellas al principio, y es que la academia, en general, las carreras, digamos, de ciencias sociales han sido, sin exagerar, han sido un poco ciegas, ¿no? Frente a la historia Nunca visual. mejor dicho, frente a la fotografía. Otro detalle también, otro detalle no, otro elemento importante del trabajo es que aparte del relato, digamos, local colombiano que rodea las imágenes, que les da como ese complemento discursivo, haces un esfuerzo a lo largo de todo el libro por también echar mano de referencias más amplias, más latinoamericanas. Me parece un libro también que permite también pensar la fotografía en Colombia no como una especie de cosa aislada, sino en el marco de algo más grande que sería la fotografía en Latinoamérica, ¿no? Y otra cosa es que se nota, que me parece que lo complementas muy bien, y es las referencias literarias, cómo van entrando, es decir, cómo en un momento determinado te parece pertinente citar o bien a pues Vidas Secas, la película y el libro, es decir, cómo traes toda esa influencia de la fotografía brasileña y de la idea pues de la literatura brasileña en el trabajo que se hace aquí, o la influencia mexicana que también es palpable. Me gustaría que hablaras un poco como de esa latinoamericanización del libro. Bueno, yo recuerdo una entrevista con Fernando Cano, que al cierre de la entrevista, cuando le preguntaba por qué fotografiaron tantos campesinos y por qué fotografiaban lo que fotografiaban, me decía, porque esta es una historia nuestra que no estaba escrita y que la quisimos escribir con fotos, ¿no? Que la quisimos escribir con imágenes. Yo pienso que nuestra fotografía como que no tiene fronteras, ¿no? Uno ve fotógrafos brasileros, encuentra los mismos temas casi que fotógrafos panameños, fotógrafos cubanos, tiene como ese privilegio en medio, es, eh, hay ciertos, yo no sé si trucos, pero sí hay ciertas formas de ver, de sentir y de mirar.
que nos igualan, que nos hermanan. En el caso que tú mencionas del cinema nuevo brasilero, pues fue uno de esos encuentros afortunados que tuve al estar escribiendo los textos desde el Brasil, ¿no? También los años 70, pues en los años 70 hay un interés muy grande por parte de los antropólogos, hay una nueva generación de sociólogos, de antropólogos que se interesan por trabajar con la imagen, ¿no? El caso pues, de Richard Cross o de Fernando Urbina, que está con nosotros y que estoy muy, muy feliz, Fernando, y agradecido que estés acá, pues son prueba de gente que empezó a como que a hacer ensayos a través de la fotografía, ¿no? Hay como imágenes que se vuelven como clichés que ya todos aceptamos. Hay imágenes que retornan, por ejemplo, en el libro hay una imagen de la Vuelta a Colombia de Francisco Carranza, ¿no? Una imagen que fue un premio de periodismo, y yo sinceramente pensaba que la era del ciclismo en Colombia se había acabado, y de repente aparece la Ruana Rosada de Nairo Quintana, y entonces, no sé, es como una de las cosas bonitas de trabajar con archivos históricos en este país y nosotros que somos colombianos, pues es ver que el país cambia mucho y a la vez no cambia, ¿no? Uno ve el problema de la tierra, de las luchas agrarias, cómo vuelve y aparece, cómo es uno de los temas, digamos, el primer tema de la agenda de negociación con las FARC, y de nuevo encuentra uno a Jorge Silva, encuentra uno a Marta Rodríguez, encuentra a Egar. Sí. Así dando un pequeño salto, yo quería preguntarte por una circunstancia, también lo hablamos aquí al comienzo con Juan, y es, pues en los tiempos en los que corren, donde pues estamos saturadísimos de imágenes, donde hay una especie de altísima conciencia de la manipulación que hay de las imágenes, de las herramientas que hay para manipular imágenes, por un lado, pues se hace muy claro la dimensión ficticia o ficcional de la imagen, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que este es un libro que permite pensar esa construcción ficcional a partir de las imágenes, pero sin perder la dimensión, creo yo, crucial del documento, de la fotografía como documento, de la fotografía que si bien de manera puntual puede estar prestando un servicio al arte, al publireportaje, al fotoreportaje, perdón, no necesariamente acaba reduciéndose a una de esas esferas, sino que conserva una especie de lugar, digámoslo así, que mantiene un contacto con lo real, ¿no? O sea, yo creo que el libro permite seguir pensando y problematizando la cuestión del documento. No sé si eso sea una preocupación para vos o... Bueno, mm, pienso que es un periodo en que la fotografía de lente es crucial, ¿no? Trabajos experimentales hay muy pocos, los de Fernet Franco quizá, pero no los de Jaime Ardila después, que son trabajos con espejos, pero sí, y creo que sigue habiendo un interés por el registro directo, ¿no? Por todo lo que la fotografía, digamos, por una fotografía honesta en el sentido que el fotógrafo está en su lugar y fotografía desde su lugar y fotografía lo que vive, ¿no? Y esto pues es una posición política, ¿no? Uno no está, cuando encontramos nuestra fotografía, y yo creo que eso lo testifica Eduardo Serrano, obviamente, y otros autores, pues como Eduardo Goyeneche, pues uno ve que estamos frente a unos modos de pensar y de sentir pues que están, digamos, comprometidos con una idea de lo real, ¿no? Yo no sé si nos dé tanto como para discutir esas cosas, de dónde empieza lo que uno es y dónde empiezan los demás, ¿no? Pero sí siento que incluso en los trabajos que uno puede denominar como conceptuales, no hay, digamos, una traición al lente, ¿no? Al contrario, hay como una creencia en que la fotografía es un medio, como la voz, casi. Sí, yo creo que en el caso de Camilo Lleras eso es muy llamativo, ¿no? Está claro eso. O sea, hay una voluntad conceptual, por un lado,
pero por otro también hay una necesidad de que la fotografía todavía mantenga ese lugar de encuentro con una experiencia, con un momento, ¿no? Um, Sí, sí, o sea, Camilo era un humorista, ¿no? Sus imágenes son eh, muy inteligentes, pero se puede ser un humorista también siendo un reportero gráfico, como lo es Francisco Carranza. sí, sí, Mm. sí, sí. Y la otra cosa que quería preguntarte era, bueno, ahondando en este tema del documento, ¿no? Eh, y es, en los últimos años hay como todo un debate justamente sobre este problema, ¿no? Pues hay algunos teóricos así de línea más dura, como Michael Frey, el norteamericano, que él dice que como la fotorrealidad ya es imposible porque pues ya está todo fragmentado, pulverizado, etcétera, pues que el arte ya sencillamente tiene que, la fotografía simplemente es una especie como de sirvienta del arte, ¿no? O sea, está completamente ahí y para él, para muchos de esta línea, eh, pues es muy importante que la fotografía sea simplemente una herramienta del arte, ¿no? Y pues por supuesto una herramienta de la publicidad y una herramienta del periodismo, etcétera. Y sin embargo, en Europa y me parece que también aquí en América Latina hay una tendencia contraria, hay una tendencia a seguirnos cuestionando el lugar de la fotografía como un espacio, digamos, de negociación. Incluso hay una teórica israelí que se llama Ariela Azoulay, que también es cineasta, etcétera. Y ella escribe un libro que se llama un libro que se llama El contrato cívico de la fotografía. Llega a hablar incluso de eso, ¿no? De una especie como de contrato que se establece entre los espectadores, que obviamente ya no son ya hemos perdido esa idea como pasiva del espectador como una cosa que recibe como, ¿no? De manera puramente maquinal la imagen, y al mismo tiempo también hemos hecho crisis con lo otro, es decir, el productor de imágenes como una especie de demiurgo que... Entonces, entonces lo que se estaría estableciendo entre esas dos esferas sería como una negociación. Y a mí este libro me encantó precisamente por eso, porque te permite ver cómo en esa década que finalmente va a ser determinante para la manera en la que íbamos a acabar entendiendo las imágenes o desentendiendo las imágenes 2, 3 décadas después, en esa década el libro lo muestra muy bien, lo que hay son una cantidad de procesos de negociación, desde un montón de frentes muy diferentes. O sea, en ese sentido me parece también bien paradigmático las distintas trayectorias de cada fotógrafo, porque por ejemplo Fernel Franco, que fue un tipo que empezó haciendo su carrera como reportero, y como siempre por supuesto con el gran talento que siempre tuvo para el encuadre, con esa especie de disciplina que también tenía para elegir determinados temas y meterse con ellos. Aquí le dedicas un buen rato también a toda la parte de los prostíbulos de Buenaventura, que a mí francamente esa es toda la fase de Fernel que más me interesa, la parte más documental. Y sin embargo luego cuando él entra en contacto con el grupo de Cali, con la gente de Ciudad Solar, ellos lo convencen de que él es un artista. Y entonces él termina yéndose como por un derrotero en el que acaba haciendo unas transformaciones y un uso absolutamente artístico a la fotografía, que obviamente eso tiene un valor innegable, pero así como está ese caso, también hay otros, hay otras figuras que han hecho como caminos muy diferentes, ¿no? O sea, es el caso de Cardona o de algunos otros de los que estaban ligados exclusivamente al fotoreportaje, que manteniéndose toda la vida en esa línea, sin embargo, uno va a ver las obras y muchas veces es que tienen una idea de la composición que parece constructivismo ruso, ¿no? O sea, entonces, me interesa eso, me interesa el libro cómo muestra esa década, que además es una década sumamente convulsa desde el punto de vista social, político, económico, hay tantas cosas
que se están jugando en ese momento en el país, y cómo la fotografía es, nunca mejor dicho, un terreno de disputa, un terreno donde se están jugando todos esos conflictos, se están jugando allí en la fotografía. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Hablé mucho. Sí, no, sí está pensando. Es que ahora que entró Oscar, estoy muy feliz que estés acá. Oscar, gracias por venir. No. Pues, y escuchándote, pues claro, uno cae en cuenta que los fotógrafos hacían muchas cosas, ¿no? Sales de todo tipo, ¿no? Y que el caso de Fernet sí que es bien particular. Si no existiera Miguel González, no existiría Fernet Franco, ¿no? Y sin embargo, de nuevo, hay, no sé, un enorme grupo de fotógrafos tan talentosos como él, ¿no? Pero no tuvieron, no sé, la vida es así de encontrarse uno con la persona correcta en el momento correcto. Entonces hay mucha gente que tiene muchas series muy buenas, pero que no han sido llevadas a ese lugar, ¿no? La serie de Prostitutas de Fernet, que a mí también me parece notable y muy significativa y muy potente, no es única. Uno va a encontrar, si de verdad se interesa, empieza a mirar reportajes increíbles en Fabio Serrano, reportajes increíbles en Carlos Caicedo, reportajes increíbles en Efraín Cárdenas, que para mí es bueno, un gran fotógrafo, también muy difícil de encontrar una persona que prefiere el anonimato, y se imagina, uno sueña, ¿no? Uno sueña así como cuando ve imágenes tan buenas, como que fueran bien tratados, ¿no? Que los fotógrafos, que la fotografía fuera mejor tratada. Y más aún que ahora, pues todos somos fotógrafos, ¿no? Todos hacemos series, hacemos selfies, hacemos 15, 20 fotos, escogemos la que queremos. Y eso que quizá hay un detrimento de los mismos fotógrafos, porque ahora cualquiera puede hacer las fotos, pues nos ha servido a todos, ¿no? Nos ha como democratizado la fotografía. Entonces, todos tenemos que ver con la fotografía ahora. Todos estamos, como dices tú, en una lucha política de nuestra imagen. Quizá hay terrenos que hemos cedido, quizá hay terrenos en que hemos avanzado. Uno piensa a veces con Facebook que uno publica muchas fotos personales y todo, y hay gente que piensa que la CIA lo va a ver ahí y que pierde su identidad. Bueno, sí y no, ¿no? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? O sea, Obama, me gustaba mucho esa caricatura que salió el año pasado, que están dos adolescentes, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, y Obama, cuelguen los dos, ¿no? Viendo lo último que acabas de decir, que por qué predomina el retrato en la fotografía colombiana, para hacer un comentario, yo podría pensar que, a razón personal, y yo creo que mucha gente puede pensar esto, es por la violencia misma de Colombia, porque esas personas que se han ido, si uno quiere tener esa memoria, es una manera de tratar de coger y agarrarse de algo y de decir, aquí han existido, debería seres humanos. En este país que es inhumano, sí había seres humanos. Entonces eso puede ser la razón por la cual hay tanto retrato y no hay tanto bodegón. Yo creo que es bien curioso ahora que dices eso, porque se me está viniendo a la cabeza una especie de contraargumento contra mí mismo, y es que quizás ha habido como una especie de rara dialéctica entre paisaje y cuerpo, o sea, porque es otro de los géneros, posiblemente el segundo género después del retrato, uno de los predominantes. De hecho, Abdú, por ejemplo, es un tipo que cultiva claramente los dos, tipo hace retratos, hace fotos de cuerpo, digamos de personajes, y luego hace fotos de paisajes, ¿no? Entonces, quizás haya que darle vueltas, y eso sería una especie de asignatura pendiente a esa especie de tensión que existe en la fotografía colombiana entre cuerpo y paisaje, ¿no? Pero
Y también, pues, la transformación del país, ¿no? Pasamos muy rápido de ser un país rural a ser un país urbano. Eso creo que es, Sí, eso en es los dos fundamental. géneros es determinante. Es fundamental, sí, sí, sí. Hay ay, perdón, sí. Creo que estaba el primero. Estabas vos, ¿no? No, sí, solamente quería el libro de entrevistas, compilación de entrevistas, ¿trae material visual gráfico allí? Sí, te lo puedo pasar si quieres y ojearlo. El libro tiene 183 imágenes de 23 fotógrafos y se divide en 5 capítulos, uno sobre la relación entre el conceptualismo y la fotografía, o cómo los artistas usaron la fotografía, otro sobre la fotografía campesina, que es creo que el tema que más hemos tratado, Sí. otro sobre Fernel Franco y el grupo de Cali, otro sobre la reportería gráfica, el fotoreportaje, y un capítulo introductorio que explica la metodología y que de alguna manera intenta, y que es algo que a lo que Juan me quería pues, que hablar un poquito y se me pasó. ¿Por qué estudiar, por qué utilizar el modelo autorial en la fotografía colombiana? ¿Por qué ir directo a los fotógrafos? Hola, Fabio. ¿Verdad? ¿Y por qué es válido, digamos, en un medio como el nuestro, volver de nuevo como a estrategias de la antropología, arqueología, Sí. Antes de seguir, me gustaría que hablaras un poco de Gert-Jan Bartelsman, que me pareció, yo francamente no lo conocía, y a partir de leer el libro me puse a investigar y a buscar Sí. todo lo que pude sobre Bartelsman, porque me parece que es posiblemente el mayor exponente que hay en ese momento en la fotografía en Colombia digamos, de lo que podríamos llamar una fotografía de flaner, ¿no? Es decir, de una persona que tiene una determinada relación con el espacio urbano, y ahí es muy pertinente lo que decías de este cambio, de esta eclosión poblacional de nuestras ciudades, de cómo en solo 10 años pasamos de invertimos la proporción de 30% urbano, 70% rural, de repente a la contraria, ¿no? Sí. Entonces, y me llama mucho la atención ese fotógrafo por eso, porque es un fotógrafo que, bueno, para el que no lo conozca, yo no lo conocía, es un fotógrafo que se metía a los buses en Bogotá en los años 70 y hacía fotos de los interiores de los buses, y documentaba muy bien lo que era casi abuelo así, en el momento, la masa caliente de la realidad que había como allí dentro de esos buses, ¿no? Y ese me parece como un tema bien interesante, bien chévere de tratar, que es este tema de la vida urbana, que también aparece de una manera muy clara en la fotografía de Fernel, ¿no? Y es la fotografía digamos, una fotografía contada casi desde la perspectiva del desplazamiento, con esa mirada, ¿no? Ahí vos haces como un largo recorrido por todas esas ideas del desplazado, y bueno, claro que no solamente estamos hablando de fotografía ni campesina, ni fotografía de retratos, ni de paisajes, sino que también es muy importante lo que sucede a nivel, pues, de la fotografía urbana, ¿no? Sí. El libro de la historia de la fotografía en Colombia, que se hizo entre el 82 y 84 en el Museo de Arte Moderno, escrito por Eduardo Serrano, es un libro que es básico y fundamental, donde se reivindicó toda la fotografía y donde conocimos a muchos pintores que habían sido fotógrafos y paisajistas, como Erwin Kraus, por ejemplo, un alemán que fotografió las montañas y las cumbres, en fin. Yo creo que hay un reconocimiento muy grande. Lo que me sigue a mí gustando mucho de la fotografía es que no nos dejamos encasillar. Hay gente que sí, que todo el mundo quiere pretender que hay un límite y una línea muy sutil que divide y que separa los fotógrafos que son artistas de los otros fotógrafos. Y yo creo que es una gran mentira, y por eso pues estoy de acuerdo contigo, que acabas de hablar. No, se me trajo el micrófono. Del mensajero. El micrófono.
la fotografía es una sola, todos somos artistas. Unos hacemos fotografía sin saber, sin querer ni siquiera llevar el título de artista, sino inclusive sacudiéndonos el título de artista, pero siguiendo los consejos del ojo y de la buena visión y de la composición y el buen gusto y de la sensibilidad. Eso es algo que lo lleva tanto el fotógrafo que hace la foto de parque, claro, como el que hace la foto callejera, claro, o la reportería, o el fotógrafo que está empezando a hacer carrera en cualquier periódico y le da miedo decir que él es artista, pero está haciendo una carrera y está educando su sensibilidad y su ojo a través de la cámara, y es un artista. Entonces, los fotógrafos no somos ni escultores, ni pintores, ni ceramistas, así con mayúscula, somos fotógrafos. Es que una parte de esos teóricos que yo mencionaba ahorita, Zulay, o por ejemplo Jorge Ribalta, que es un catalán también, un tipo experto en fotografía, que estuvo trabajando mucho tiempo en el MACBA en Barcelona, ellos se oponen a esta reducción de la fotografía al arte justamente porque hablan de la fotografía como un espacio netamente democrático. O sea, y para digamos, para afirmar esto así, que suena un poco raro, pues se van a la fotografía de los años 30. En la fotografía de los años 30, por ejemplo, la de los fotógrafos americanos de ¿cómo se llamaba? La asociación de la FCA. Pues esos fotógrafos en realidad lo que estaban haciendo era documentar en parte el New Deal, ¿no? O sea, el nacimiento del estado del bienestar, una cierta, también luchas obreras, que la fotografía también está muy ligada a esos espacios y es muy importante que eso no se pierda, que sigamos manteniendo la fotografía como ese lugar de conflicto, ese lugar donde estamos negociando precisamente por eso. Si reducimos la fotografía al arte, perdemos ese espacio. Entonces es importante que no se pierda. Yo veo un debate democrático. Me parece muy extenso. Pero yo quiero, digamos, partir de un principio. Los fotógrafos somos estetas. Somos estetas como Roland Barthes. Él resolvió esto, bueno, no sé, no conozco el vocabulario ni de los filósofos, ni de Danto, etcétera, etcétera, Dochanes, bueno. Pero sí me parece que hay como unas formas de solucionar esos conflictos en los que nos metemos todos. Y es que Barthes dice que él hablaba varios vocabularios, que él, por decir, es lo que yo entendí, que escribe un libro, como por decir algo, una novela, creo que él escribió una novela, que es que, pues, que cuando habla de fotografía, a la que le gustó tanto. Entonces, sí hay maneras de resolverlo. Quizás confluye la fotografía en la realidad y en el documentalismo que tanto apreciamos y que en Colombia, pues realmente ustedes están dándole el lugar que nosotros celebramos. Y es que esta confusión realmente está nuevamente llevándonos a pasos atrás, como el nuevo documentalismo, donde realmente se sale del retrato, se salta de la fotografía estática, como cuando se salieron de las cámaras 6x6 y aparecieron las cámaras de 35 milímetros. Ahora, nos fuimos a las cámaras rápidas y más que las cámaras rápidas, estamos haciendo video, porque hacer 12 fotografías por segundo ya realmente tenemos unas abstracciones de realidad que realmente pues nos está llevando ya a una nueva forma de abstraccionismo. Entonces, en conclusión, es como el debate entre la pintura, la fotografía, cada uno realmente buscaremos cómo solucionarlo y yo creo que esa es
la gran olla donde se está cocinando todo de lo que afortunadamente y para todos lo estamos disfrutando. Con respecto a la fotografía experimental en Colombia, yo quería hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué fotógrafos, de pronto que conozca el autor o el público, practicaron la técnica del rayograma? Bueno, una de las características de lo que yo vi y de lo que conozco del periodo es que hay muy poca fotografía que podamos llamar experimental, ¿no? Creo que quienes inician a trabajar en el cuarto oscuro y a mostrar sus trabajos hechos en el cuarto oscuro como resultados son dos artistas. Uno es Miguel Ángel Rojas y el otro es Luis Fernando Valencia. Luis Fernando llegó a trabajar en una especie de performance fotográfico con químicos, adhiriendo químicos a su cuerpo, ya como entrados los años 80, pero realmente es muy... Yo no fui. Sí, y Jorge Ortiz, gracias Oscar. Y Jorge Ortiz, pero es un grupo muy reducido. Después está Becky Mayer también, ya en los 80s, y ahora me acuerdo. Pero no se da mucho, es que no quiero que volvamos a hablar de lo que ya hablamos, pero no, por lo menos de lo que conozco no se encuentra mucho. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero darle las gracias a Rafael Moure, que está acá. Quiero darle las gracias a Oscar, a Fabio, a Fernando. Para mí, digamos, es muy emocionante que ustedes estén acá. Este libro lo hice gracias a ustedes y es para ustedes, y si vamos a aplaudir, pues yo quiero que los aplaudamos a ustedes.